Hola, bienvenidos a la presentación número 5, la última de la serie sobre compactación de suelos. Ahora, cuando ustedes ya han diagnosticado la presencia de áreas excesivamente compactadas en sus suelos, se enfrentan con el problema de seleccionar la estrategia a seguir para corregir la compactación. Esto es lo que vamos a ver en esta sesión. Aclaro que no voy a tratar de la corrección de suelos encostrados, porque ese aspecto se trató en la presentación número 2 sobre encostramiento. Es frecuente encontrarse en las redes sociales con presentaciones o videos sobre la compactación de los suelos en las que se muestra a un tractor subsolando sin ninguna referencia al problema de compactación que se intenta corregir, ni tampoco se muestra cómo se ha alterado el suelo, es decir, si se ha logrado lo que se quería alcanzar. Las observaciones se limitan generalmente al aspecto superficial del suelo sin presentar evidencias de lo que pasa en profundidad. Corregir la compactación implica labores que requieren energía y pueden ser costosas, pero además se puede terminar con situaciones más serias de las cuales partimos. Por ejemplo, no es raro escuchar que como el subsoleo dejó la superficie muy terronuda, fue necesario hacer varias rastreadas, las cuales vuelven a recompactar el suelo. Las alternativas técnicas que disponemos para corregir la compactación se pueden agrupar en dos tipos: aquellas que tienen efectos rápidos y las que actúan más lentamente. Las alternativas que ofrecen efectos en menor plazo implican el uso de maquinaria para fragmentar las capas compactadas, mientras que las de acción lenta incluyen principalmente el uso de plantas con raíces que tienen la capacidad de crecer en las áreas compactadas, así como prácticas conducentes a un aumento en el contenido de materia orgánica del suelo. Para usar maquinaria efectivamente y corregir problemas de compactación en el suelo, debemos saber dónde se encuentran. Son superficiales, es decir, están en los 30 centímetros superiores del suelo, o son profundos y están por debajo de los 30 centímetros. 30 centímetros es una profundidad arbitraria, que se ha elegido porque corresponde normalmente a la capa arable. Si tenemos una capa compactada, como un pie de arado, es necesario saber a qué profundidad se encuentra su borde superior y a qué profundidad se encuentra su borde inferior. O sea, necesitamos conocer su espesor. Para corregir la compactación superficial, podemos usar arados de vertedera o implementos de puntas, como los llamados reapers, arados cincel o cultivadores. Los arados de vertedera son los implementos más adecuados para aliviar la compactación superficial debido a que el suelo es totalmente invertido a la profundidad de trabajo y tienen bajo requerimiento de potencia. Sin embargo, no son recomendables en terrenos donde abunden piedras u otros obstáculos. Los implementos de puntas comparten un diseño similar, difiriendo principalmente en sus dimensiones. Los reapers son los más grandes, seguidos por los arados cincel, y finalmente tenemos a los cultivadores, que son los de puntas más pequeñas. Para aflojar la compactación profunda se usan los subsoladores, que pueden consistir de puntas simples, como se ve en la foto a la izquierda, o puntas con el agregado de alas, como se ve en esta foto. Los subsoladores tienen mayores requerimientos de energía para operar que los implementos mencionados previamente. Generalmente se emplean para romper los llamados pie de arado, para los que deben operar por debajo de la capa compactada, para fracturar el suelo en un patrón triangular. Se debe tener cuidado con la profundidad de trabajo al fisurar capas compactadas, ya que la densidad del suelo bajo estas capas suele ser menor que en la capa compactada. Y esta última
impone una alta resistencia de confinamiento. En tal situación, trabajar muy por debajo de la capa compactada probablemente resulte en una compresión local en el suelo no compactado inmediatamente por encima de la punta. La capa compacta se verá prácticamente sin alteraciones, salvo por una ranura estrecha cortada por la pata de la punta. Para evitar esto, la profundidad de trabajo bajo la capa compactada no debería superar los 25 a 40 milímetros al utilizar puntas angostas o con alas de baja altura de elevación respectivamente. Existe en el mercado una gran diversidad de implementos de puntas, pero la forma en que actúan sobre el suelo es esencialmente la misma. Al avanzar de izquierda a derecha, el implemento levanta un volumen de suelo que al moverse y caer hacia atrás se fractura haciéndose más suelto. El grado de alteración del suelo por el uso de implementos de puntas depende de una serie de factores, el principal de los cuales es la profundidad a la que trabaje el implemento. El proceso de fractura del suelo y corrección de la compactación se ve en el diagrama superior. Ahí se aprecia que el implemento levanta el suelo produciendo un plano de fractura que lo afloja. Si la profundidad de trabajo es excesiva, como se muestra en el diagrama inferior, el implemento no solo no va a poder levantar el suelo porque su peso es demasiado, sino que además este mayor peso va a ejercer presión sobre el implemento, la presión hacia abajo, conduciendo a una compactación profunda. Existe una profundidad crítica que si se excede va a producir más compactación. No hay actualmente métodos simples y confiables que permitan cuantificar esta profundidad crítica. La única forma de asegurarse que las puntas no están trabajando por debajo de la profundidad crítica y que estamos obteniendo la alteración de suelo deseada es checar la alteración de suelo alcanzada después de la primera pasada. Para esto debemos escarbar una pequeña zanja en sentido perpendicular a la dirección de avance para observar el perfil alterado del suelo. En esta figura pueden observar las diferencias en los patrones de alteración del suelo por 4 tipos de implemento de puntas cuando son operados a 30 centímetros y a 50 centímetros de profundidad. A menor profundidad hay más alteración de suelo y a mayor profundidad los implementos forman ranuras profundas con menor alteración lateral del suelo, que no es el tipo de efecto deseado. Eso es lo que debemos observar en el campo al abrir la zanja que mencionaba antes. Si la alteración que observamos es excesiva, podemos reducirla trabajando a una profundidad más cercana a la crítica. El grado de alteración de la capa superficial y la profundidad crítica de las puntas más profundas se puede aumentar mediante la instalación de puntas de trabajo menos profundas delante de las puntas más profundas. Las capas superficiales se aflojan primero de esta manera, reduciendo la resistencia del suelo situado encima de las puntas más profundas, lo que permite mayores profundidades de trabajo. Las puntas más profundas también alteran ahora solo un espesor menor de suelo compactado, por lo tanto aumenta el grado de alteración. Si además colocamos las puntas adelantadas menos profundas, de manera de que trabajen en la zona entre las puntas más profundas, podremos lograr una alteración adicional del suelo sin ningún cambio significativo en el tiro o la potencia requerida. Los mismos cambios en la alteración del suelo se pueden lograr utilizando implementos combinados de manera que formen trenes de labranza
En estos implementos, la sección delantera suele ser un disco de trabajo menos profundo o un conjunto de puntas, y las puntas más profundas siguen en la siguiente sección, con posibles discos o prensas adicionales detrás. Estos trenes de labranza se utilizan comúnmente para el cultivo sin inversión. El segundo factor que influye sobre el grado de alteración de suelo que obtendremos es el tipo de punta usado. Los tipos de puntas más comúnmente usados son las puntas angostas y las puntas con alas. El uso de alas en los costados de una punta angosta aumenta la alteración hacia los costados del suelo, como vemos en esta figura, pudiéndose llegar a formar grietas debido a las tensiones generadas. La altura de elevación del ala influye notablemente en el grado de aflojamiento y reorganización del suelo. Cuanto mayor sea la elevación, mayor será la perturbación y reorganización del suelo, ya que el suelo fracturado cae sobre la parte trasera del ala durante el avance del implemento. Las alturas de elevación del ala suelen variar entre 25 milímetros para trabajos menos profundos, donde se requiere menos perturbación, y a 100 milímetros, 10 centímetros para mayores profundidades y mayor perturbación. Una punta con alas también tiene una profundidad crítica que tiende a aumentar con la altura de elevación de las alas. En acción, el suelo fluye hacia arriba y sobre el ala, y a medida que la masa del suelo se dobla sobre la parte posterior del ala, se somete a tensión, generándose grietas de tensión. El grado de desarrollo de grietas por tensión, así como la alteración y reorganización del suelo, se puede controlar variando la altura de elevación del ala. Cuanto mayor sea la elevación a una profundidad de trabajo dada, mayor será el grado de flexión y desarrollo de grietas, y mayor será la alteración y reorganización del suelo desprendido. La altura de elevación del ala se puede modificar en algunas puntas ajustando la inclinación de la pata. En otras se puede instalar e intercambiar fácilmente alas de diferentes alturas de elevación. En puntas con altura de elevación fijas se puede ajustar el grado de alteración del suelo variando la profundidad de trabajo de las puntas. El tercer factor que determina qué tanto aflojamos al suelo es el espaciamiento entre las puntas. El grado de perturbación lateral del suelo, el grado de aflojamiento y la nivelación de la superficie final del suelo perturbado se pueden ajustar variando el espaciamiento de las puntas. Con espaciamientos amplios, el suelo es alterado localmente y se deja una condición de superficie final bastante irregular. Cuando se requieren condiciones de superficie nivelada o una perturbación del suelo relativamente completa en profundidad, el espaciamiento de las púas debe mantenerse en o por debajo de un cierto máximo. Este máximo depende de las condiciones del suelo, pero los espaciamientos máximos de referencia son de 1,5 veces a 2 veces la profundidad de trabajo para puntas angostas y con alas respectivamente. Por ejemplo, si estábamos operando con puntas angostas a 40 centímetros de profundidad, su espaciamiento máximo va a ser 60 centímetros. Al espaciar las puntas más cerca una de otras y ligeramente por encima de su profundidad crítica, se produce un mayor aflojamiento del suelo y una reorganización de las unidades estructurales, como se ve en la foto de la derecha. La textura del suelo a descompactar tiene también influencia sobre el grado de alteración alcanzado. A igualdad de condiciones de operación, las puntas van a tender a hundirse más profundamente en suelos de alta plasticidad, como son los arcillosos, que en suelos de baja plasticidad, como los arenosos. Por lo tanto,
el grado de alteración en los suelos arcillosos será menor que en los arenosos. Existen prácticas de manejo alternativas para corregir la compactación que operan más lentamente que con los implementos recién descritos. Son conocidos los beneficios de introducir en la rotación de cultivos plantas cuyas raíces tienen la capacidad de crecer en condiciones de compactación adversas, algunas de las cuales vemos en estas fotos. Los cambios diurnos en el diámetro de las raíces aflojan y descomponen cualquier capa de suelo compactada que las rodee. Las raíces del rábano, Raphanus, y del lupino, Lupinus, presentan una disminución temporal del diámetro después de que comienza la transpiración, seguida de un aumento temporal significativo. Esta fluctuación diurna del diámetro desestabiliza el suelo y afloja la compactación. Las raíces de diferentes especies de cultivos, así como de cultivares dentro de las especies, difieren considerablemente en su capacidad para penetrar a través de capas de suelo duro. Su respuesta está relacionada con la capacidad del sistema radicular para superar las limitaciones de resistencia del suelo compactado. Las leguminosas son más efectivas para estabilizar la estructura del suelo que las no leguminosas y los lupinos han demostrado ser especies muy eficientes. En Paspalum notatum, la presencia de una vaina fibrosa debajo de la epidermis, ausente en la mayoría de las plantas, explica la capacidad de penetración de sus raíces en capas compactadas. El problema de la compactación refleja en última instancia una carencia de materia orgánica, ya que está asociado con pobre estructura del suelo y su consiguiente colapso cuando es presionado. Mejorar los niveles de materia orgánica va a contribuir a revertir ese proceso. Prácticas de manejo que disminuyan o eliminen la labranza, disminuyendo así el tráfico y el impacto de los implementos de labranza, aunadas al mantenimiento de residuos sobre el suelo, conducirán a mayores contenidos de materia orgánica en el suelo. Además de mejorar la agregación del suelo, mayores contenidos de materia orgánica contribuirán beneficios adicionales, como la disminución de la densidad aparente y mayor actividad biológica. En este último aspecto hay que resaltar el papel que juegan las lombrices. Por ejemplo, la lombriz común, que puede vivir hasta 1 a 2 metros de profundidad, puede producir diariamente canales con una longitud equivalente a 50-66% de su largo, que en individuos maduros oscila entre 10 y 30 centímetros, y con un diámetro como el de su cuerpo. Las lombrices, sin embargo, no son favorecidas por condiciones ácidas y se desarrollan mejor cuando hay una alta disponibilidad de materia orgánica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el aumento en el contenido de materia orgánica es lento y será necesario implementar otras alternativas para el corto y mediano plazos. En resumen, para aliviar la compactación excesiva, podemos usar alternativas con resultados rápidos o lentos. Las alternativas rápidas involucran el uso de implementos como el arado de vertedera o implementos de puntas. El tipo de implemento a usar y las condiciones de operación depende de la localización de las zonas compactadas. La alteración del suelo con implementos de puntas depende de su profundidad de trabajo, el tipo de punta y espaciamiento y la textura del suelo. Los métodos de corrección de efectos lentos incluyen el uso de plantas con raíces tolerantes a la compactación y el aumento del contenido de materia orgánica del suelo. Muchas gracias por su atención. Si tienen dudas o comentarios, me pueden escribir a la dirección electrónica indicada en esta pantalla. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.